En un orfanato de California, un niño llamado Calvin disfruta de un partido de baloncesto con sus dos amigos más cercanos, Murph y Reg. Su diversión se ve interrumpida cuando un abusivo local, Ox, se acerca y se burla de Calvin por su baja estatura. Ox lo reta a un 1 contra 1, apostando su codiciada camiseta de baloncesto. A pesar de que Murph y Reg le piden que no acepte, preocupados de que Calvin pierda, él se niega a echarse atrás, decidido a no dejarse intimidar por Ox. El juego termina con Calvin perdiendo la apuesta. Ox se pone la camiseta de Calvin de inmediato y en un gesto humillante, la rompe frente a los demás niños. Sorprendentemente, Calvin no se altera, se consuela, pensando que su futura familia adoptiva le dará muchas camisetas. Ox comenta con cinismo que nadie lo adoptará pronto, pero Calvin, confiado en que es especial, insiste en que la familia correcta llegará por él. Mientras observa una familia feliz en la televisión, desea en silencio tener una familia como esa. El momento se interrumpe cuando el director del orfanato, Stan, apaga la televisión e instruye a los niños para que lo acompañen al Staples Center. Allí tienen la tarea de vender dulces durante los partidos del equipo local de baloncesto, los Los Angeles Knights. Los niños aceptan a regañadientes. Esa noche, Calvin tiene dificultades para vender su parte de los dulces y finalmente se detiene a ver el partido desde afuera con Murph. Desanimado, ve cómo su jugador favorito, Tracy, falla un tiro crucial que le cuesta el partido al equipo. Calvin expresa su frustración a Murph por el bajo rendimiento reciente de los Knights. Murph le recuerda que aún deben concentrarse en vender los dulces, aunque Calvin teme que pocos quieran comprar después de la derrota. Mientras siguen buscando clientes, Calvin nota al entrenador del equipo, Wagner. Después de salir del estadio, Calvin se acerca al entrenador Wagner para ofrecerle su apoyo por la derrota del equipo. Rápidamente, ambos descubren que comparten opiniones similares sobre por qué los Knights perdieron esa noche. En medio de la conversación, Wagner nota que Calvin está solo y le pregunta por qué anda tan tarde. Calvin explica que es huérfano y que está vendiendo dulces para ayudar a su hogar. Wagner, impresionado, se ofrece a comprarle algunos, pero Calvin educadamente se niega, dudando de que el dinero realmente beneficia al orfanato. Wagner admira la honestidad de Calvin y le pregunta si alguna vez ha asistido a un partido de los Knights. Cuando Calvin admite que no, Wagner le da instrucciones sobre dónde recoger boletos para el próximo juego del equipo. Emocionado, Calvin le agradece y corre a reunirse con Murph. Al día siguiente, varias parejas casadas visitan el orfanato en busca de niños para adoptar. Calvin, lleno de esperanza, expresa su creencia de que tal vez por fin lo elijan. Sin embargo, Ox apaga su entusiasmo al señalar que las parejas parecen interesadas principalmente en niños más pequeños. La decepción invade a Calvin, quien comienza a preguntarse si alguna vez encontrará una familia propia. Más tarde, mientras Calvin y sus amigos están afuera, la hermana Teresa, una de las trabajadoras del orfanato, lleva una caja con objetos donados a su mesa. Mientras le da un abrigo de invierno a Murph, un par de zapatos se desliza de la caja y llama la atención de Calvin. Curioso, los recoge y le pregunta a la hermana Teresa si sabe algo sobre ellos. Ella menciona que una vez pertenecieron a un famoso jugador de baloncesto. Calvin se prueba los zapatos y se sorprende al ver que le quedan perfectamente. Le pregunta a la hermana Teresa el nombre del jugador y mientras ella intenta recordarlo, él nota las letras MJ impresas en el interior. Entonces le cae la idea. ¿Será posible que esos zapatos hayan sido de Michael Jordan? Fascinado, Calvin los admira junto a Murph y Reg. Su emoción es interrumpida cuando Ox se lanza para agarrarlos, ansioso por verificar si realmente pertenecieron a la leyenda del baloncesto. Calvin se niega a soltar los zapatos, convencido de que alguna vez pertenecieron a Michael Jordan. Ox, escéptico y burlón, se ríe de la idea, afirmando que nada de valor llega al orfanato, solo reciben cosas descartadas. Ignorando las protestas de Calvin, Ox le arrebata los zapatos y los lanza a un cable eléctrico cercano. Desanimado, Calvin se retira al orfanato junto con Murph y Reg. Más tarde esa noche, mientras la lluvia cae con fuerza, Calvin despierta a Murph y le insiste en que deben recuperar los zapatos del cable. Murph duda, todavía no cree que sean auténticos, pero Calvin se mantiene firme. Junto a Reg, los tres salen a escondidas y Calvin trepa a un árbol para alcanzar los zapatos colgantes. Justo cuando los toma, un rayo cae sobre el cable, electrocutándolo brevemente mientras cae al suelo. Afortunadamente, sale ileso y los zapatos brillan con chispas eléctricas, dejando a Calvin asombrado. Al día siguiente, Calvin descubre los boletos que el entrenador Wagner había dejado para él. Emocionado, invita a Murph y Reg a acompañarlo al partido. Cuando Ox los ve y amenaza con decirle a Stan, Calvin sorprende a todos al invitarlo también. Ya sentados, los chicos observan cómo los Los Angeles Knights tienen dificultades en la cancha. Para el medio tiempo, el equipo va perdiendo y el gerente, Frank, se muestra visiblemente frustrado. Mientras los jugadores se retiran al vestuario, Frank detiene a Tracy y le ordena que participe en un espectáculo de medio tiempo para entretener al público y atraer nuevos fanáticos. Tracy se resiste, pero Frank insiste en que debe hacerlo. De regreso en la arena, Frank anuncia al público que un aficionado afortunado será seleccionado para enfrentarse a Tracy en un desafío 1 contra 1. Se elige un número y para sorpresa de Calvin coincide con su asiento. Con el corazón acelerado,
emocionado, se dirige a la cancha, llamando la atención de Frank mientras se acerca. La multitud murmura con emoción ante la idea de que un niño como Calvin se enfrente a Tracy, la estrella del equipo. Frank le indica a Tracy que deje que Calvin anote 2 puntos, pero Tracy se niega, diciendo que solo permitirá 1. El juego comienza, y Calvin está encantado de jugar contra su ídolo. Para sorpresa de todos, dribla alrededor de Tracy y anota el primer punto, provocando vítores del público. En su siguiente intento, hace un tiro aún más atrevido y vuelve a anotar. Calvin está asombrado por su propio rendimiento, confundido de cómo puede jugar con tanta facilidad, cuando antes apenas podía encestar en el orfanato. Tracy, igualmente sorprendido, se da cuenta de que debe tomarse el juego en serio para evitar ser humillado públicamente. Para el punto final, Calvin lanza la pelota contra el tablero y realiza una clavada perfecta, dejando al estadio en silencio por unos segundos, y luego en una explosión de asombro. Mientras tanto, Stan está sentado en su camioneta, jugando ajedrez, sin enterarse del espectáculo que se desarrolla, creyendo que los niños aún están vendiendo sus dulces. Dentro del estadio, los fanáticos se ponen de pie y aplauden, y Calvin sonríe lleno de orgullo. Al observar la reacción del público, Frank sale a buscar a Stan, curioso por saber si él es el tutor de Calvin. Al día siguiente, Frank y el entrenador Wagner visitan el orfanato para hablar sobre el potencial de Calvin. Frank propone que Calvin se una al equipo, dejando a Wagner asombrado. Él argumenta que Calvin es demasiado bajo para la NBA, pero Frank explica que su objetivo no es ganar juegos, sino llenar asientos y aumentar la popularidad del equipo. Luego, Frank le ofrece a Stan $5,000 para permitir que Calvin juegue un solo día. Al principio, Stan duda y muestra su lado codicioso, pero finalmente acepta cuando Frank le ofrece un poco más de dinero. Más tarde, Calvin les cuenta a Murph y Reg su increíble experiencia en la cancha. Están emocionados por él, y Murph, con una mezcla de asombro y curiosidad, le pregunta cómo logró jugar tan bien. Calvin admite que no está seguro, solo sabe que antes de empezar a usar las zapatillas con las iniciales MJ, no era muy bueno en el baloncesto. Curioso, Murph le pasa un balón y Calvin encesta con facilidad. Murph bromea diciendo que Calvin es como una cenicienta del baloncesto, atribuyendo todo su nuevo talento a los zapatos mágicos. Calvin asiente, pero insiste en que nadie debe descubrir el secreto. Sin que ellos lo sepan, Ox ha estado observando y escucha toda la conversación. Más tarde esa noche, Reg y Murph acompañan a Calvin al Staples Center para su primer día con los Knights. Al entrar al vestuario, Calvin saluda al equipo y se disculpa con Tracy por haberlo avergonzado el día anterior. Tracy acepta con amabilidad y otro jugador, Joad, le ofrece a Calvin el casillero junto al suyo. Poco después, Frank le entrega a Calvin una camiseta del equipo y un par de zapatillas nuevas. Calvin las rechaza educadamente, explicando que prefiere usar las suyas. Frank insiste en que debe usar el par que se le ha proporcionado, pero Calvin explica que simplemente juega mejor con sus propios zapatos. Divertido, Frank se ríe, pensando que Calvin está bromeando con eso de que va a jugar esa noche. La emoción de Calvin se desvanece al enterarse de que no será así. Buscando claridad, Calvin se acerca a Wagner, quien le explica con sinceridad que Frank solo quiere que esté en el equipo para llenar los asientos del estadio. Aunque decepcionado, Calvin se siente reconfortado cuando Wagner le asegura que, aún así, es un honor formar parte del equipo. Mientras los jugadores salen a la cancha, Calvin sonríe con emoción por la oportunidad de estar tan cerca de los atletas que antes solo admiraba por televisión. Sin embargo, los Knights pronto comienzan a quedarse atrás en el marcador, lo que lleva a Wagner a pedir un tiempo muerto para dar nuevas instrucciones al equipo. Aprovechando el momento, Calvin sugiere una jugada para mejorar el rendimiento del equipo. Impresionado, Wagner acepta la idea y le indica a Tracy que ejecute la jugada. Tracy se resiste a seguir una jugada sugerida por un niño, pero Wagner insiste en que es necesaria. Sustituye a un jugador y pone a Calvin en la cancha para que él mismo dirija la jugada. El equipo queda sorprendido y Frank cuestiona la decisión de Wagner, pero el entrenador responde con seguridad que, como coach, él sabe lo que es mejor para el equipo. Cuando el juego se reanuda, Calvin se da cuenta de que no lleva puestas sus zapatillas MJ y entra en pánico, temiendo no poder rendir sin ellas. Tracy le pasa el balón, pero Calvin instintivamente se lo devuelve. El público observa confundido mientras Calvin pide un tiempo fuera, diciendo que necesita ir al baño. Aprovecha el momento para correr al vestuario, ponerse sus zapatillas mágicas y regresar rápidamente a la cancha. Con sus zapatos especiales puestos, Calvin ejecuta la jugada a la perfección, anotando puntos para los Knights y dejando tanto a Wagner como al público completamente asombrados. Su actuación inesperada asegura la victoria del equipo, y Frank se proclama con orgullo como el genio que trajo a Calvin. Al día siguiente, los Knights firman un contrato lucrativo con Calvin y rápidamente se convierte en el centro de atención de los medios de la NBA. Mientras empaca su maleta para unirse al equipo en su próximo viaje, Stan entra a la habitación expresando orgullo por los logros de Calvin. Sin embargo, también lo advierte, cualquier interés en adoptarlo ahora probablemente esté motivado por su fama y dinero. Además, le explica que los términos de su contrato hacen imposible la adopción mientras juegue para los Knights. Calvin, sorprendido, pide una explicación y Stan revela que firmó el contrato como su tutor legal, lo que significa que el acuerdo no se puede cambiar. Pronto, Calvin aborda un vuelo con los Knights
Knights, y Wagner informa a Tracy que será el mentor de Calvin. Tracy se resiste al principio, pero Wagner insiste, añadiendo que Calvin también será su compañero de cuarto. Mientras el equipo se acerca a su destino, Calvin se prepara para los desafíos y aventuras que le esperan dentro y fuera de la cancha. Calvin está encantado de compartir habitación con Tracy y no puede dejar de hablar de lo emocionado que está. Tracy, sin embargo, se muestra indiferente y le advierte que no tiene interés en jugar ni perder el tiempo. Más tarde esa noche, mientras Tracy se alista para salir del hotel, Calvin le pregunta si pueden salir juntos. Tracy se niega, diciendo que quiere ir solo, pero le enseña a Calvin cómo usar el servicio a la habitación para pedir lo que quiera. Curioso y escéptico, Calvin lo intenta y se sorprende al ver que su pedido es cumplido. Entusiasmado, ordena una montaña de comida, disfrutando de la libertad de poder pedir lo que se le antoje. Cuando Tracy regresa más tarde con una mujer llamada Janet, encuentra a Calvin tirado en el suelo, con comida desparramada por todas partes. Decepcionado, le dice a Calvin que limpie antes de entrar al baño. Janet entra poco después, y Tracy rápidamente inventa una excusa por el desorden. Calvin sale del baño y Janet sonríe al verlo. Los tres salen juntos, y Tracy no puede evitar sentir una pequeña punzada de celos al ver cómo Janet interactúa con Calvin. Janet comenta que Tracy nunca le mencionó que tenía un compañero de cuarto. Tracy admite que simplemente se le olvidó. Calvin la tranquiliza, explicando que él y Tracy son buenos amigos, e incluso lo llama Tea Time, lo que a Janet le parece encantador. Ella le pregunta a Tracy si tiene un apodo para Calvin, pero él, algo incómodo, admite que no. Después de que Janet se va, los chicos regresan a su habitación. Calvin convence a Tracy de que recen juntos antes de dormir. Termina la oración bendiciendo a Tracy, lo que lo toma por sorpresa. Calvin luego pregunta si puede bendecir a sus padres, pero Tracy revela en voz baja que ya no están. Sintiendo una conexión, Calvin lo consuela, señalando que son parecidos. Ambos son huérfanos. Mientras Calvin se queda dormido, su fuerte ronquido interrumpe el descanso de Tracy. A la mañana siguiente, Wagner nota que Tracy luce cansado y le pregunta qué pasó, percibiendo que algo interrumpió su descanso la noche anterior. Calvin no puede resistirse a contarle a Wagner sobre lo ocurrido, cómo Janet fue a su habitación, cómo salieron juntos y regresaron pasada la medianoche. El rostro de Wagner se oscurece al escucharlo y reprende a Tracy por romper dos reglas: permitir una visita en su habitación y romper el toque de queda. Le advierte que cualquier futura infracción resultará en una suspensión. Tracy, irritado, lanza una mirada fulminante a Calvin, culpándolo por el mal descanso debido a sus ronquidos. Calvin se disculpa por haber contado demasiado, pero Tracy, para sorpresa de todos, sugiere que a partir de ahora intenten hacer las cosas de manera diferente. Cuando comienza el siguiente partido, Calvin continúa sorprendiendo, ayudando a los Knights a conseguir otra victoria. En los partidos siguientes, su habilidad destaca, elevando rápidamente al equipo a ser uno de los mejores de la liga. Mientras tanto, Calvin se mantiene considerado, enviando regalos a sus amigos del orfanato. Una noche, al regresar al orfanato, Calvin se enfrenta a una amenaza de Ox, quien intenta robarle sus zapatillas. Stan interviene a tiempo, advirtiéndole a Ox que se mantenga alejado de Calvin, subrayando lo valioso que se ha vuelto el chico. Ox insiste en que las zapatillas son la fuente del talento de Calvin, pero Stan lo descarta y deja en claro que Calvin no debe ser lastimado. Al día siguiente, Calvin está jugando baloncesto con Joe en la habitación del hotel cuando Tracy anuncia que va a salir a comprar medicina para la alergia y pastillas para dormir en una farmacia cercana. Calvin le pide ir con él, pero Tracy le dice que se quede. Decepcionado, Calvin obedece mientras Joad lo tranquiliza, diciéndole que no se lo tome personal. Le explica que Tracy no se comunica con su familia. Calvin, sorprendido, asume que Tracy es huérfano, pero Joad le aclara que Tracy aún tiene un padre con quien elige no hablar. Mientras Tracy se va en el auto, rapeando para sí mismo, Calvin aparece de repente en el asiento trasero, asustándolo. Calvin, orgulloso, menciona que subió por las escaleras y logró llegar al auto antes que Tracy, dejando al jugador mayor sorprendido y divertido. Después de un rato, Tracy se detiene en la farmacia para recoger su medicina, pero por error toma las pastillas para dormir en lugar de las de alergia. Poco después de volver al auto, empieza a sentirse somnoliento. Calvin nota que algo no está bien, y momentos más tarde, Tracy se queda completamente dormido. Al quedar a cargo, Calvin toma el volante y los lleva de regreso al hotel con seguridad. A la mañana siguiente, Calvin se entera de que será dejado en la banca para el próximo partido, como consecuencia por haber roto el toque de queda la noche anterior. Tracy, al principio, no entiende la razón, pero Joad le recuerda que Calvin fue quien lo llevó de regreso a salvo. Agradecido, Tracy le da las gracias a Calvin por evitar que lo suspendieran, y hasta le pone un nuevo apodo, Sea Dog, para alegría de Calvin. Más tarde, mientras se queja con Reg de que no está preparado para un examen de geometría, Calvin nota a varias parejas caminando por el orfanato. Curioso, le pregunta a Murph qué está pasando. Murph le explica que las parejas están allí por uno de sus amigos. Calvin lo ve como algo positivo, pero Murph señala que eso no ayuda a los demás, quedando visiblemente decepcionado. Calvin se pregunta por qué su amigo se siente así, y recuerda que Stan le había dicho que él no podía ser adoptado. Reg le recuerda a Calvin que no siempre se puede confiar en Stan, lo que deja a Calvin cuestionando qué es lo que realmente está ocurriendo. Mientras tanto, Stan habla por teléfono con
con Wagner, claramente molesto de que el entrenador haya enviado parejas adoptivas al orfanato para conocer a Calvin. Wagner señala que nada en el contrato impide la adopción, pero Stan insiste en que él es el tutor legal de Calvin. Cuando Calvin entra a la oficina, confronta a Stan preguntándole por qué mintió diciendo que nadie podía adoptarlo. Stan responde que las personas interesadas solo buscan su dinero. Sin embargo, Calvin expresa que aún quiere conocer a las parejas para juzgarlas él mismo. Stan, de mala gana, accede y le presenta una selección de lo que él afirma son los mejores candidatos. Mientras Calvin conoce a las parejas, se da cuenta de que todas parecen inusuales o directamente extrañas de alguna manera. Pronto se hace evidente que Stan había contratado a esas parejas a propósito, con la intención de hacer que Calvin cambiara de opinión sobre la adopción. Frustrado por la manipulación, Calvin decide visitar a Tracy en su casa de la ciudad. Al llegar, Tracy nota el estado de ánimo de Calvin y le pregunta qué le pasa. Calvin admite que ha tenido un día horrible. Su mejor amigo parece estar molesto con él, y Stan le presentó a los peores posibles padres adoptivos. También se queja de sus dificultades con geometría. Tracy se ofrece a ayudarlo con sus estudios, pero le sugiere primero que llame a Murph para asegurarse de que estén bien entre ellos. Calvin llama rápidamente a Murph y lo invita a unirse. Mientras tanto, Tracy pinta triángulos de distintos tamaños en las paredes de su casa, creando una manera divertida y visual de enseñar geometría. Mientras juegan y aprenden con pintura, Murph llega y se une a la actividad, convirtiendo la lección en una experiencia alegre y animada. Al día siguiente, los Knights consiguen otra victoria. Frank elogia tanto a Tracy como a Calvin por su trabajo en equipo, destacando que su colaboración ha elevado el rendimiento del equipo. Añade que si ganan un partido más, clasificarán a los playoffs. Más tarde, Greg y Murph le preguntan a Calvin si ya encontró a los padres adecuados. Calvin admite que todavía no. Murph sugiere que tal vez la razón es que tiene a otra persona en mente. Calvin se ríe, suponiendo que Murph se refiere a Tracy, y comenta que él no es precisamente alguien familiar, considerando que ni siquiera habla con su propio padre. Greg y Murph se quedan sorprendidos, preguntándose cómo alguien podría elegir no hablar con su papá. Al día siguiente, Calvin decide sorprender a Tracy llevándole a su padre. Cuando Tracy ve a su papá, se enfurece y, muy molesto, le grita a Calvin que se mantenga al margen de sus asuntos. Lo echa del lugar con dureza, dejándolo herido y confundido. Esa noche, los Knights pierden el partido y Wagner se muestra visiblemente frustrado, sabiendo que ahora tendrán que enfrentarse a un equipo mucho más fuerte si quieren clasificar a los playoffs. Su enojo se enfoca especialmente en Tracy, debido a su pobre rendimiento durante el juego. Después de que Wagner se marcha, Tracy intenta aliviar la tensión en el vestuario, pero pronto se da cuenta de que Calvin ya se ha ido. A la mañana siguiente, Calvin regresa al orfanato y les confiesa a sus amigos que ya no está seguro de si alguna vez será adoptado. Murph lo anima a no perder la esperanza todavía. En ese momento, una pareja amable, el señor y la señora Boyd, se presenta, dándole a Calvin un pequeño rayo de esperanza sobre su futuro. Mientras tanto, Stan se acerca a Ox para confirmar si las increíbles habilidades de Calvin en el baloncesto realmente provienen de sus zapatillas. Ox insiste en que sí. Con esa información, Stan regresa al orfanato y le entrega a Calvin un nuevo par de zapatos. Calvin duda, ya que prefiere sus antiguas zapatillas MJ, pero Stan lo convence de usar el nuevo par para impresionar a los Boyd. A regañadientes, Calvin acepta y le confía sus zapatillas originales a Murph para que las cuide. Más tarde, Calvin se va a cenar con los Boyd, mientras Murph, curioso, decide probarse las zapatillas. Lanza un tiro con el balón, pero falla por completo. Se da cuenta de que la magia de los zapatos solo funciona con Calvin. Justo en ese momento, Murph ve una foto muy valiosa de su madre. Antes de poder admirarla con calma, Ox y un grupo de abusivos irrumpen en la habitación, tratando de arrebatársela. De pronto, aparece Stan y quema parte de la foto como forma de chantaje, obligando a Murph a decirle dónde están las zapatillas de Calvin. Dividido entre proteger la única imagen que tiene de su madre y mantener las zapatillas a salvo, Murph, con el corazón roto, cede y revela su escondite. Stan toma las zapatillas MJ y se reúne con un prestamista llamado Mr. Williams, pidiendo un préstamo de $100,000 para apostar en contra de los Knights en su próximo partido. Sorprendido por la confianza de Stan, Williams le pregunta por qué está tan seguro de que perderán. Stan responde que simplemente tiene el presentimiento de que Calvin tendrá un mal día. Mientras tanto, Tracy no puede dejar de pensar en Calvin y Janet nota que está distraído, insinuando que tal vez sus sentimientos por el joven prodigio del baloncesto van más allá del compañerismo. Mientras Tracy recuerda con cariño los momentos divertidos que compartió con Calvin el día anterior, decide que ha llegado el momento de reconciliarse con su padre, algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Mientras tanto, Calvin disfruta de una cena muy agradable con los Boyd, quienes, con entusiasmo, le dicen que quieren finalizar el proceso de adopción. Calvin se siente feliz y aliviado, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Tracy encuentra a Calvin en el vestuario, ansioso por compartirle una gran noticia. Pero antes de que pueda hablar, los Boyd entran, y Calvin anuncia con orgullo que ellos serán sus nuevos padres. Tracy se queda momentáneamente sorprendido, pero rápidamente los felicita, reconociendo que son afortunados de tener a Calvin como hijo. Cuando Calvin le pregunta qué era lo que él quería decir, Tracy
Tracy lo minimiza, diciendo que no era nada importante. Poco después, Reg y Murph llaman a Calvin para informarle que Stan ya se llevó sus zapatillas MJ. A pesar de que el partido está por comenzar, Calvin no lo duda. Abandona el estadio de inmediato y se dirige al orfanato. Wagner y el resto de los Knights notan su ausencia y se quedan atónitos, pero no tienen más opción que salir a jugar el partido más importante de la temporada sin él. En el orfanato, Calvin recluta a Murph, Reg y a varios otros niños para atar a Stan a una silla y obligarlo a revelar la combinación de la caja fuerte donde escondió las zapatillas. Stan se niega a cooperar y justo cuando Ox entra en la habitación casi logra liberarlo. Calvin lo detiene rápidamente y le explica que Stan nunca se ha preocupado por ninguno de ellos y que ahora, más que nunca, deben permanecer unidos. Ox, dándose cuenta de que Calvin tiene razón, decide ayudar. Como sabe la combinación de la caja fuerte, la abre y le entrega las zapatillas a Calvin. Los niños corren hacia el estadio, pero Stan logra liberarse y llama a Mr. Williams, enviando a sus matones tras ellos para evitar perder la gran apuesta en contra de los Knights. A pesar de los obstáculos, Calvin esquiva a los matones y llega al estadio, donde se encuentra cara a cara con Stan. Este le exige que le entregue las zapatillas, pero Calvin lo sorprende derribándolo con su scooter y declara con valentía: "Mi juego apenas comienza". Cuando Calvin entra al partido, los Knights ya van perdiendo y Wagner le pregunta, ansioso, dónde ha estado. Calvin duda, sin saber cómo responder. Wagner le sugiere que se quede en la banca, ya que acaba de llegar en el último cuarto. Tracy interviene de inmediato, defendiendo a Calvin y asegurando que el equipo no estaría donde está sin él. Apoyado por sus compañeros, Wagner acepta a regañadientes que juegue, creyendo que todavía hay una oportunidad de ganar. Calvin entra al juego y rápidamente marca varios puntos, ayudando al equipo a reducir la diferencia. Cuando los Knights están a solo un punto de empatar, una de las zapatillas de Calvin se rompe y su expresión cambia. Está devastado. Al notar su angustia, Tracy se le acerca y le pregunta qué pasa. Calvin le confiesa que su talento viene de las zapatillas y que sin ellas no podrá rendir igual. Tracy, al principio escéptico, lo mira con seriedad y le dice que sea valiente. Le recuerda que el equipo aún lo necesita, con o sin zapatos mágicos. Después de que Wagner presenta la última jugada, Calvin les dice a sus compañeros de equipo que, sin importar el resultado, ese será su último partido con ellos. Los jugadores quedan atónitos, pero Calvin les explica que quiere volver a ser un niño normal. Poco a poco, todos sonríen y asienten con comprensión, respetando su decisión. En el momento culminante del partido, Calvin lucha por superar a uno de los mejores defensores del equipo contrario. Tracy lo anima a seguir, gritándole que no se rinda. Finalmente, Calvin rompe la defensa y, en lugar de lanzar él mismo, le pasa el balón a Tracy, quien encesta los puntos de la victoria. Los Knights aseguran su lugar en los playoffs y el estadio estalla en celebración. Los jugadores regresan al vestuario eufóricos, abrazándose y festejando su gran logro. Sin embargo, Calvin siente una punzada de tristeza al darse cuenta de que tal vez nunca vuelva a ver a Tracy. En ese momento, el señor y la señora Boyd entran para felicitarlo y Calvin les pide que lo esperen en el estacionamiento para tener un momento a solas. Se dirige a despedirse de Wagner, quien lo abraza y le asegura que siempre tendrá un lugar en el equipo. Luego, Calvin regresa por última vez a la cancha vacía, mira a su alrededor y reflexiona sobre todo lo que ha vivido en las últimas semanas: las amistades, los partidos, las aventuras y cómo cada uno de esos momentos ha cambiado su vida para siempre. Calvin deja a los Boyd esperando en el estacionamiento y regresa al orfanato. Murph, sorprendido, le dice que no esperaba que Calvin rechazara a los Boyd. Calvin admite que él tampoco lo esperaba, pero que había algo en la situación que simplemente no se sentía bien. Al día siguiente, mientras juegan afuera, Ox le pregunta casualmente a Calvin cuál fue la mejor parte de estar en la NBA. Calvin responde con una gran sonrisa: "Room service", y le explica que es una forma de conseguir comida gratis en los hoteles. Ox queda asombrado y se aleja, mientras Calvin escucha una voz familiar detrás de él. ¿En serio el room service fue lo mejor?, pregunta Tracy, sonriendo. Calvin se da vuelta, atónito, y ve a Tracy parado allí. Tracy le revela que está en el orfanato porque los Knights ahora lo van a patrocinar, pero eso no es todo. Con una sonrisa sincera, Tracy le dice a Calvin que quiere adoptarlo como su hijo. Emocionado, Calvin lo abraza con fuerza. Al ver a Murph observándolos con tristeza desde la distancia, Calvin le suplica a Tracy que adopte también a su mejor amigo. Tracy acepta encantado y el rostro de Murph se ilumina de alegría. Mientras tanto, Stan desaparece misteriosamente tras la gran victoria de los Knights y la vida en el orfanato comienza a transformarse. Poco después, Reg es adoptada también y les envía una foto con sus nuevos padres, a Murph y Calvin, quienes celebran